¿Qué significa que Estados Unidos abandone la OTAN? ¿Cuáles son los posibles puntos de apoyo para los enemigos de los Estados Unidos o cuáles serían los beneficios para los Estados Unidos, incluyendo también el análisis, el tema de la Comunidad Europea, que está bastante preocupada, pero no toman unas decisiones contundentes en materia de financiamiento de esa organización? Adelante. ¿Cómo vemos en los próximos meses o años esta administración de Trump, tomando en cuenta lo que ya hemos conversado, una resistencia creada por los grupos que les están quitando los privilegios porque forman parte de ese núcleo corrupto, los que están afuera, que dependían, por ejemplo, de la USAID, y que hoy en día eso está en tela de juicio por toda la corrupción que se ha conseguido? El soft power que representaba la USAID, la NET, etcétera, pareciera que también tiene que cambiar, pero eso lo aprovecha también China y Rusia para influenciar más un poco, o también como a manera de propaganda, o tal vez como amenaza creíble de la misma resistencia. Hola amigos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra conversación con el doctor Julio Chilling, con quien hemos estado abordando un tema que es muy complicado, muy denso, muy complejo, pero que hay que entender, porque aquel que no sabe a dónde está y para dónde va, pues se le pone mucho más difícil tomar decisiones. Nosotros tenemos un canal de análisis y los invitamos a pensar críticamente y a no aceptar las órdenes que dan los otros o las decisiones que toman otros y que ustedes no entienden, pero muchos de los regímenes que están actualmente en el mando y también los intereses y el poder que está oculto, pues quieren sencillamente que usted no piense con sentido común ni con pensamiento crítico, pero aquí lo invitamos a hacerlo. Vamos a darle la bienvenida a todos los que se están uniendo a esta hora, a esta conversación con el doctor Julio Chilling. Muchísimas gracias a todos nuestros moderadores y a los que están participando en nuestro super chat. Muchísimas gracias también a los que están animándose mucho a participar y están escribiendo sus comentarios y sus mensajes a través de X y de nuestras redes sociales. Si a ustedes les gusta nuestro contenido, por favor, dennos un like y también compártanlo con amigos y familiares, con contactos y en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar formando parte de esta gran comunidad. Doctor Julio Chilling, muchas gracias por estar en esta conversación con Sin Filtros y Sin Censura. Un placer siempre, amigo. En esta parte del programa quisiera que abordáramos, doctor, el tema que tiene a los europeos y a mucha gente confundida, pero a la vez preocupada. ¿Qué significa que Estados Unidos abandone la OTAN? ¿Cuáles son los posibles puntos de apoyo para los enemigos de los Estados Unidos o cuáles serían los beneficios para los Estados Unidos, incluyendo también el análisis, el tema de la Comunidad Europea, que está bastante preocupada, pero no toman unas decisiones contundentes en materia de financiamiento de esa organización? Adelante. El problema, lo que estamos viendo es una muestra de una gran división que hay en el occidente. O sea, tenemos a una parte del occidente que tiene un apego más a su esencia natural e histórica, o sea, un abrazo a los valores judeocristianos, cree en el principio de igualdad ante la ley, la noción de derechos naturales que se convierten posteriormente en derechos humanos, contando como el más importante la libertad de expresión, logra el invento de un sistema de autogobierno, el principio de un apego a la Constitución y sobre todo ese respeto a la capacidad de la persona poderse expresar. O sea que eso es una regla que podemos estar en desacuerdo, pero tiene que existir un espacio para poder pronunciar las cosas. Esa tradición de el mundo occidental, la civilización occidental que cree en el concepto de naciones
naciones individuales con su idiosincrasia, con sus tradiciones, con su base antropológica, sin embargo, que vive dentro de una comunidad. Y cuando hablamos de Occidente, aquí no estamos hablando solo de un principio de territorio, sino un sistema de valores. Entonces está este otro Occidente que más bien está buscando un orden globalista al estilo de lo que siempre intentaron hacer el marxismo y el fabianismo, o sea, de tener un orden internacional. El marxismo es internacionalista, ahora se le dice globalista, pero donde precisamente el peor enemigo de ellos es el concepto de nación, porque buscan una fluidez donde las personas recaen sobre un orden internacional. Los fabianos estuvieron mucho más claros en cómo avanzar hacia ese mundo, y el marxismo, por medio del socialismo cultural, el marxismo cultural, ha adoptado esa metodología, y eso es ese otro Occidente. Ese es el Occidente, por ejemplo, que censura a una persona en Gran Bretaña por rezar dentro de su casa, porque está violando preceptos de espacios de seguridad para otros grupos. Esa es la Europa que invalida una elección por considerar que, ya me refiero a Rumanía, que el partido que salió pues no debe de ser permitido existir. O sea, este tipo de censura coincide, no que coincide, perdón, me olvida eso, viene directo del marxismo cultural, directamente del Colegio de Frankfurt, donde se aboga la suspensión de derechos civiles y la promoción de la censura para permitir un terreno a el avance de estas ideas liberticidas. Cuando escuchamos hablar de idioma de odio, de desinformación, ya eso nos debe de decir, estas son las nuevas claves para censurar. Entonces, cuando vemos esa Europa que está buscando censurar los medios sociales, porque ellos dicen que son desinformación. Desinformación es todo lo que va en contra de los objetivos de ellos. Bueno, ese Occidente es una pudrición, es una desnaturalización de la civilización occidental. Pero esta batalla la estamos viendo en todos los países democráticos del mundo, y Europa no queda excluida. Entonces, por ahí podemos entender, por ejemplo, el discurso de J.D. Vance en Alemania, donde recibió prácticamente cero aprobación dentro de los europeos, cuando está hablando de cosas de sentido común, hablando a favor de la libertad de expresión, de que no le teman a sus ciudadanos opinar. Entonces, vemos cómo hay una posición en estos momentos muy agresiva hacia el actual gobierno estadounidense, y eso pues se entiende, porque en los Estados Unidos se está revirtiendo el socialismo cultural, se está confrontando, se le está quitando los colmillos al Estado administrativo, que es un órgano para promover este tipo de movimiento hacia el neomarxismo. Entonces, ellos temen que en Europa ocurra lo mismo, porque de hecho hay estas corrientes, en algunos casos, en algunos gobiernos que ya están en el poder. Italia, podemos argumentar Hungría, con todas las imperfecciones que pudieran tener algunos de estos gobiernos y movimientos, Vox en España, el partido en Alemania, que se convirtió, el AfD, que se convirtió en la tercera fuerza. Y naturalmente la izquierda dice, bueno, pero son partidos que van contra determinadas minorías. Y yo les recuerdo que esta misma argumentación viene de personas, por ejemplo, que abogan a favor de la causa llamada de los palestinos, en grupos que precisamente promueven el saqueo, el asesinato,
los crímenes de lesa humanidad desde el poder político, como fue la invasión a Israel, y vemos la invasión de cuerpos bien organizados de manifestar basándose en una teoría postcolonial que es marxista, porque si fueran a la fuente, ¿cómo van cuerpos, por ejemplo, que están defendiendo los derechos de mujeres, defender a grupos que eliminan todo tipo de derechos de mujeres? O sea, es algo que totalmente inconsistente. Defienden la ideología de género, abrazo y escapa, cuando la ideología de género, pues, una de las mayores víctimas son las mujeres que colocan a hombres en deportes de mujeres, en cárceles de mujeres, en baños de mujeres. Eso es absurdo. Y no solo que es absurdo, sino la evidencia empírica nos demuestra cómo estos grupos que se exponen a este tipo de tratamientos para alejarse de la biología, lo que logran es en gran medida trastornos mentales y producen actos violentos. Yo creo que las estadísticas están ahí, a pesar de la izquierda que debe la controlar. Bueno, todo esto a favor de la inmigración en masa, defendiendo a violadores, defendiendo a personas que cometen crímenes y atacando a las víctimas, atacando a los nacionales. Esto es darle primacía a una ideología. Entonces, esta es la lucha de Europa, ¿la verdad? Esto es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. También el electorado, gracias a Dios, fue bastante decisivo en estas últimas elecciones, pero lo que estamos viendo es esta batalla llevarse a cabo y todas estas sugerencias de que organizaciones como la OTAN, por ejemplo, se debe de separar. Es un eco de algo, de esta batalla de que me refiero. Por ejemplo, los Estados Unidos, hay muchas personas que llevan años diciendo que el pertenecer a las Naciones Unidas no tiene sentido para países democráticos, que los países democráticos, verdaderamente democráticos, deberían de tener su propia organización, porque las Naciones Unidas establece una equivalencia moral falsa entre regímenes dictatoriales y democracias, y aparte es una manipulación constante por países que tienen una visión muy contraria a la libertad y al sistema democrático genuino, no el sistema democrático, entre comillas, a lo Corea del Norte, no se llama democracia. Entonces, estamos en medio. Disculpe que lo interrumpa, doctor, pero usted trae un punto interesante. La próxima semana va a haber elecciones en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, y hay una pugna bien interesante. Claro está, esperamos que gane la candidatura de Paraguay, que es la que está tratando de conseguir los votos para poder mantener el modelo del que usted está hablando. Pero por otro lado viene Surinam, que está apoyado por China y cuyo discurso, sin duda alguna, cambia por completo ese procedimiento que se lleva en la OEA, que muchas veces se dice la OEA no sirve para nada. Tienen el otro lado una CELAC que busca más o menos cómo emparentarse y sustituir a la OEA, pero ahora ellos vinieron al terreno y están buscando el espacio para derrotar todos aquellos países que están a favor del modelo occidental, a favor de esa confrontación en la que ellos ven un mundo diferente. Y Surinam lo ha planteado a través del candidato, haciendo, si se quiere, loas y admiración al modelo autoritario del Partido Comunista Chino. Esto creo que hay que destacarlo. La próxima semana ya tendremos noticias y esperamos que obviamente gane Paraguay. Mira, me alegro tanto que traigas eso a colación, porque vemos cómo en el continente americano estamos viendo esa batalla con, o sea, presidentes que están en la misma línea que el actual gobierno de los Estados Unidos, como el presidente Milei en Argentina. Y esto nos trae, estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, cómo pues quieren, o sea, hay una similitud en las acciones que tomaron contra Donald Trump, que se esté tomando contra Jair Bolsonaro. Esto no es casualidad, es el patrón que están siguiendo. Y China es un
claro enemigo de la libertad. Me atrevo a decir tal vez el más peligroso por el dinero que tiene. Por eso es que el ganar esta guerra, y en el caso del ejemplo que usaste, sí, por supuesto, los Estados Unidos tienen que ejercer su influencia para evitar que la OEA se convierta abiertamente en un instrumento del mal, y si ese es el caso, no tiene ningún sentido pertenecer. La OEA tiene una carta fundacional hermosa, con apego a valores que todos entendemos que parten de la civilización occidental, pero no se ha estado reforzando. No se ha estado reforzando a la vez que se permite un régimen como el venezolano o como el nicaragüense. Era para que hubiera sido expulsado desde hace tiempo. El no expulsarlo, y por eso el ejemplo de Naciones Unidas aquí también aplica esa equivalencia moral falsa de tener democracias y dictaduras, termina ayudando a las dictaduras blanquear sus crímenes de lesa humanidad, porque hay una equivalencia al estar al lado de presidentes que tienen que rendir cuentas a su pueblo, que viven dentro de un marco constitucional. Entonces, es hora de que se entienda que dictaduras tienen que ser excluidas. La doctrina Betancourt, que tú y tal vez muchos de tu audiencia lo conocen muy bien, pues precisamente buscaba no transitar con regímenes dictatoriales irrelevantes del polo ideológico de donde vengan. Y esto es muy importante y hay que entender, ese es el verdadero occidental, esos son los valores a la cual tenemos que aspirar y no dejar que organismos internacionales, regionales, pues busquen restar a países que sí tienen apegos a la democracia y regir su curso. Y el China claramente ha estado, es parte de su estrategia al invertir en esa programación que llaman de cinturón, franja, que no es nada más que dar préstamos de infraestructura, los desarrolla y al no pagar ellos se quedan con el terreno. O sea, han estado precisamente con el financiamiento de tener el occidente como su mejor cliente, han logrado almacenar enormes recursos que lo usan para la subversión. O sea, no tenemos que ir tan lejos con la exportación del virus marxista de Wuhan, o sea, de China comunista, que lanzó esta pandemia para después vender todo las caretas, las máscaras y los antibióticos. Esto no fue una pandemia, como tú bien lo has dicho en otras ocasiones, y esto nos deja ver la naturaleza de China. Por eso, en una parte, pero bueno, tiene que ver con esto, tenemos que aplaudir los aranceles a China, porque esto es una nueva política industrial que los Estados Unidos está poniendo en juego para distanciarse de la dependencia que tienen de China. Yo creo que eso, el occidente tiene que cada vez más despertarse en eso, y hay una gran casualidad que el globalismo socialista tiene una gran relación con China y más bien lo ve como su modelo de seguir, ¿la verdad? Y a pesar de las enormes contradicciones, por ejemplo, de que China se sube a este tren del marxismo cultural, sin embargo en China no hay cero tolerancia para nada de que tenga que ver con ideología de género, ni teoría crítica de la raza, ni nada de eso, pero sí vende su apoyo a estos grupos y tristemente estos grupos pues consideran que China es un aliado y usan del recurso que yo les brindo. Fíjense que ese tema es sumamente importante. También quería, porque estamos en la última parte del programa, conversar, porque en la medida en que se ha venido, y porque la gente ya lo conocía, porque conocía el programa que se iba a implementar en Estados Unidos,
que iba contrario a esa agenda globalista, esa agenda de 2030, etcétera, etcétera. En esa misma medida también se vino avanzando en el otro modelo, por ejemplo, los BRICS, que van a tener una reunión en el verano, en el mes de junio o julio en Brasil, y cómo se ha venido configurando para, tal vez, la intención de ellos era romper el dólar, romper la hegemonía de los Estados Unidos, etcétera. Trump se les ha plantado y ha dicho que no van a poder con si se quiere, la reconformación de todo lo que tiene que ver con la economía de los Estados Unidos y con las alianzas estratégicas. Pero pregunto, ¿cómo vemos en los próximos meses o años esta administración de Trump, tomando en cuenta lo que ya hemos conversado, una resistencia creada por los grupos que les están quitando los privilegios porque forman parte de ese núcleo corrupto, y los que están afuera, que dependían, por ejemplo, de la USAID, y que hoy en día eso está en tela de juicio por toda la corrupción que se ha conseguido? El soft power que representaba la USAID, la NET, etcétera, pareciera que también tiene que cambiar, pero eso lo aprovecha también China y Rusia para influenciar más un poco, o también como a manera de propaganda, o tal vez como amenaza creíble de la misma resistencia. Esto para cerrar, doctor. Claro, mira, siempre los enemigos de la libertad van a buscar una narrativa que ellos consideran les pudiera servir de utilidad. Yo creo que lo importante es mantener el curso en las medidas que se están haciendo para combatir, revertir y tratar de profundizar esa reversión con cambios paradigmáticos, que ese es el curso en que vamos. Entonces, la fragilidad de la democracia, que puede cambiar de un gobierno a otro, depende mucho de lo que se pueda codificar en ley y el éxito que pueda tener en cuanto a levantar el estándar de vida de sus ciudadanos. Ronald Reagan nos enseñó el curso de poder derrotar al comunismo soviético, pero a la misma vez lo pudo hacer porque elevó el estándar de vida de los estadounidenses. En otras palabras, una cosa va con la otra. Y en una democracia eso es esencial, preservar el apoyo, que es te da licencia y te da legitimidad. Pero esta lucha es necesaria. Mencionaste la reunión de BRICS, el papel de Brasil. No es casualidad que Brasil jugó un papel muy importante en la creación del Foro de Sao Paulo. El difunto tirano Fidel Castro entendió perfectamente bien la utilidad que Brasil pudiera jugar en esto por su importancia, por el tamaño que tiene. Entonces van a seguir estas movidas para tratar de distanciar y aislarse de los Estados Unidos, pero lamentablemente para ellos y afortunadamente para la libertad, los Estados Unidos tienen una economía pujante, extraordinaria, y es importante redireccionar sus prioridades para tener de nuevo industrias propias en los Estados Unidos. Es una cuestión de seguridad nacional. El combatir, por ejemplo, el narcotráfico es una cuestión de seguridad nacional, y ahí vamos directo enfrentando al socialismo continental que está implicado en todo eso. Entonces, irrelevante, por supuesto que van a hablar y decir, yo creo que la ayuda extranjera a causas meritorias continuará, pero lo que se está es expurgando causas que más bien conspiran contra la libertad y el sistema democrático, y eso sí, bajo ningún concepto puede ser permitido. No puede ser permitido y tampoco puede ser aceptado en la medida en que vemos como actores importantes de estados que hacen prácticamente, que anteriormente eran aliados de los Estados Unidos, ahora están tratando de voltearse. Por eso es tan importante lo que va a pasar, doctor, la próxima semana en la OEA, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en las negociaciones que se están haciendo en Europa, con los acuerdos que se están programando en Ucrania, etcétera. Y hay muchas críticas también, doctor, que ese tema lo dejamos para otra oportunidad, pero
me lo puede contestar porque dentro del marco de todo lo que se está dando y de la propaganda, de la falsa narrativa, ahora se vende que Trump y Putin son los mejores amigos. Mira, ese análisis es parte de la narrativa que la izquierda quiere dar. El hecho es que el último presidente que dio órdenes en la cual murieron soldados rusos fue Donald Trump cuando bombardeó a Siria para terminar con la maquinaria del antiguo régimen de Al-Assad de cometer crímenes de lesa humanidad contra su pueblo, y ahí habían soldados rusos. Quien les vendió las armas a Ucrania después que los Estados Unidos se las quitó fue Donald Trump. Barack Obama se la había quitado. De modo de que en la invasión de Rusia a Ucrania, el gran enemigo, el gran malo, sin lugar a duda el culpable, es el dictador Vladimir Putin, que debería de ser enjuiciado y ajusticiado por crímenes contra su propio pueblo, crímenes contra el pueblo de Ucrania y crímenes contra el pueblo de Georgia y muchos otros. O sea, una persona completamente manchada de sangre. Pero lo que estamos viendo es los Estados Unidos tratando de acercarse a Ucrania y en cierta medida, tristemente muchas de las democracias europeas con apego al globalismo quieren llevar esto por otra ruta. Yo creo que Ucrania tiene que escoger sus amigos de mejor manera y entender que el globalismo europeo no va a servir los intereses de Ucrania y que debería de pactar y acercarse con los Estados Unidos porque Europa no le va a ofrecer ninguna solución a largo plazo. Así es, doctor. Qué maravilloso conversar con usted y que nos haya dejado todo su conocimiento en este análisis. Quiero agradecerle muchísimo por parte de la audiencia que le está dejando muchísimos mensajes. Mil gracias. Un placer siempre. Y nos vamos dándole las gracias al doctor. Ya ustedes vieron, yo sé que ustedes lo quieren mucho y me ponen todos los mensajes cuando lo traen. Ahí lo traen. Y lo vamos a traer nuevamente porque el caso de los Estados Unidos está en plena efervescencia. Vamos a seguir analizando la realidad de este país, porque como nos lo dijo en una oportunidad Joseph Yumire el año pasado, lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer por los Estados Unidos, porque si los Estados Unidos cae todo el mundo. Y ahí caemos todos. Entonces vamos a poner nuestro esfuerzo en ayudar a que se concrete este proyecto que evite que siga avanzando el proceso que va en contra de los valores, de los principios que nos hacen occidentales. Mil gracias a toda la gente que ha estado con nosotros. Quiero darle un abrazo a todos los moderadores. Mil gracias por haber estado allí participando en el super chat. Quiero pedirles que si les gusta nuestro contenido, si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios, denle un like a nuestro programa del día de hoy y también, por favor, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo y compartan nuestros contenidos por sus redes sociales y a través de todas las mensajerías de texto, etcétera. Bienvenidos a esta gran comunidad de sentido común y de pensamiento crítico. Nos vemos en la próxima emisión y me despido como siempre pidiéndoles que se mantengan libres y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Aunque no haya nadie con quien compartirla, la diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.